Es un tema bastante polémico, espinoso, pero de muchas verdades. Y nadie quiere estar en desconocimiento, nadie quiere estar desinformado. Todos queremos información real y verdadera. Y bueno, desafortunadamente los grandes medios de comunicación en el planeta, siempre la mafia médica, es un tema que ya cada vez se va expandiendo más, ya es más conocido. Inclusive hay muchos autores ya que se han revelado, químicos, farmacéuticos, médicos, biólogos, químicos, ingenieros en genética, que les han revocado totalmente, les han quitado su título, imagínense. Y lógicamente porque quien gobierna la salud no es el paciente, uno debe gobernar su salud, sino es la industria farmacéutica, que ha armado prácticamente todo un círculo en el planeta como un culto, con 1000 tentáculos, donde paciente que cae en sus garras prácticamente lo domestica, lo aniquila, lo explota, lo exprime y al final lo desecha. Por eso siempre se comenta que cuando muchas veces alguien va al hospital tranquilo, caminando, en total sale sin piernas, sin brazos y de frente al ataúd muerto. No, pero si estaba bien caminando, estaba caminando bien, pero acá adentro ya no camina bien. Dentro del hospital ya no ha caminado bien, pues, ¿no? Y además acá está el papel donde él ha firmado con su huella digital, que asume todas las responsabilidades de lo que pueda suceder dentro del hospital, dentro del quirófano, donde ahí se mocha, se corta, se extirpa, y si de milagro sale sano, en buena hora, y si sale aparentemente sano, va a salir con efectos secundarios por los fármacos. Entonces, la industria de la salud actualmente es la industria que no trata la salud. O sea, actualmente la industria farmacéutica o los centros de salud, comenzando por el pulpo mayor, que es la Organización Mundial de la Salud, no son entes dedicados a cuidar la salud de la población, sino a cuidar la enfermedad. O sea, no hay que cuidar al paciente, sino a la enfermedad. ¿Por qué? Porque el negocio no está en el paciente. A la industria farmacéutica no le conviene después que el ser humano esté sano, no es negocio. Entonces le busca la enfermedad y hace que se enferme, inclusive hasta se generan ambientes para que la población mundial se enferme. Y si muchos se dan cuenta, entonces buscan otros medios. Hasta estos actualmente avionetas, los tipos androides, los drones, ¿no? Por ahí se inyecta a la población virus, bacterias, moléculas modificadas. Eso ya está visto, se ha hecho. Esto es la gripe aviar, la gripe porcina, en México se hizo. Y esto a vista y paciencia de todas las autoridades. ¿Por qué? Porque tiene que justificarse el fármaco, tiene que justificarse la venta del fármaco. Entonces, paciente que ingresa hoy en día a cualquier centro de salud, corre peligro más bien su salud. ¿Sí? Corre peligro su salud. Es curioso, ¿no? Si uno va con la esperanza a tratarse, más bien está corriendo peligro dentro. Uno por las enfermedades intrahospitalarias. Bueno, los médicos están ya un poco inmunizados, pero el paciente que ingresa nuevecito, ingresa por ahí con un dolorcito de cabeza nada más, o porque le duele la uña, el dedo, o un resfrío. Resulta que cuando ingresa, adentro se lo están disputando los análisis, el quirófano,
los medicamentos, el mismo médico está preparado para ver al paciente no como paciente, sino como cliente. Entonces el paciente dice, a ver, este parece que tiene economía, este de acá parece que no, pues este tiene. Entonces vamos a comenzar con los análisis, así no lo requiere. Una cantidad de ecografías, biopsias, tomografías, análisis clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Puede necesitar alguno, pero generalmente en un 80%, hasta 90% no los necesita. Esa es la estadística que se ha hecho actualmente. Que un paciente generalmente solamente necesita hasta un 10 o 20% de ciertos análisis que se quiere comprobar. Si hay un cálculo por los cólicos, ¿no? Porque si no hay cólicos no hay nada, bueno, quizás como medicina preventiva también, pero generalmente no lo requiere. Entonces, ese 80% de análisis, de ecografías, de tomografías que se manda a sacar, ahí hay un negocio de un 40 a 50% para quien requiera esos análisis. Por eso, si ustedes, muchos de mis pacientes verán que soy muy recio a los análisis raros cuando ya necesitamos de urgencia. Después no es necesario. Para eso están los síntomas. Los síntomas nos ayudan mucho a diagnosticar. Entonces, por ese lado, ahí tienen ya la industria, la mafia médica, ya tiene por ese lado un rubro donde explotarlo con los análisis más sofisticados. Y el paciente pues simplemente tiene que ser domesticado, tiene que aceptar, sumiso. Bueno, pues lo está diciendo la autoridad, el científico, el médico. Tengo que obedecerle. Pero en el fondo ya es una manipulación trazada desde las altas esferas del poder, vía desde el Fondo Monetario Internacional, vía las transnacionales farmacéuticas, la banca mundial, los seguros sociales, donde consumen cantidades, los laboratorios, la industria farmacéutica, y por último, hasta las funerarias también se plegan ahí. También están al final de ese ciclo las funerarias. Ahí en la puerta de los hospitales esperando a ver a qué hora sale alguien llorando para darle el abrazo de la muerte. Y pues si tiene plata, que la entierre en el cajón enchapado con plata y piedras preciosas. Y si no, al hueco nomás. Entonces, así se mueve, ¿no? La mafia, la industria farmacéutica en el planeta. Desafortunadamente hay mucho desconocimiento, hay bastante desconocimiento, porque no hay cultura en salud. A los gobiernos, como son gobiernos derechistas, casi toda Latinoamérica está llena de gobiernos que obedecen a los grupos del poder. Y curioso, en nuestro país, cada gobierno es peor que el otro. Este gobierno, no vamos a decir que obedece a los intereses de los pueblos, sino a los grandes grupos de poder. Ya creo que es de más conocido. Tenemos como una plaga que nos acecha gobierno tras gobierno, y que desgraciadamente hasta ahora no se despierde, ¿no? Hasta ahora no se despierde, pero quizás el golpe avisa, poco a poco. Entonces miren cómo opera a través de los grandes organismos internacionales, donde movilizan miles de millones de dólares, para que ustedes tengan una idea. Los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud para los pueblos de la Tierra es que inviertan en salud. En salud significa cultura alimentaria, medicina preventiva. Un ejemplo quizás sea Cuba, ¿no? Donde ahí pues los hospitales están vacíos, todo el mundo está bien fuertecito, caminando, tranquilo. ¿Por qué? Porque lo están chequeando siempre, están tocándole la puerta, a ver cómo está este peladito, este niño, a ver, está fuertecito, al ojo nomás lo miran. Si está medio flaquito, hay análisis que pasa con parásitos.
Si lo ven delgadito, no, hay que estar desnutrido. Sus análisis, medicina preventiva. Pero acá no, ¿a quién le tocan la puerta de su casa para ver si hay enfermos, si están sanos? ¿Por qué? Porque gobierna la medicina de la enfermedad, la medicina capitalista, la medicina de la ganancia. Entonces, desde ese punto de vista, como quien dice, sálvese quien pueda. Entonces, el dictamen de la mafia médica, de la industria farmacéutica, es enfermar a la gente. Así como un gobierno del mal es corromper a los pueblos para que no reclamen. Mientras más se corrompe un pueblo, es más fácil de obligarlo, de gobernarlo. Por lo tanto, no hay que quitar los vicios, también hay que aumentarlos. Hay que dar visto bueno para más casinos, hay que dar visto bueno a las municipalidades y por orden de vía judicial, para que se abran más casinos, más tragamonedas, más prostíbulos, se aumente más, si es posible, el fútbol mañana, tarde, noche y toda la madrugada. Más cantinas. Más propaganda para que la gente se enferme consumiendo gaseosas, drogas, aceites transgénicos. Es tremendo la situación para que haya un motivo de enfermarse. Y generalmente la enfermedad comienza por la vista y por los ojos. Porque por la vista, porque ilusiona. Y por la boca, porque por ahí ingresa, ¿no?, el alimento. Que un 80%, 90% no es alimento, es veneno. Y esto, desgraciadamente, es una realidad que a veces cuesta aceptarla. El que desayuna, el que almuerza, el que cena, en un 80% está consumiendo veneno, no está consumiendo nutrientes. Y eso hace que comience el cuerpo a desvitalizarse lentamente. A eso se le llama la enfermedad del síndrome de deficiencia adquirida. Si uno adquiere baja inmunidad, deficiencia en la inmunidad. ¿Por qué? Porque si todos los días se consume una harina, un carbohidrato refinado, o sea, el tallarín, las pastas, el arroz blanco, estamos desvitalizándonos lentamente en vez del arroz integral, los cereales integrales. Después también el consumo de las proteínas. Bueno, todo el mundo se aboca a la carne, porque así nos han hecho creer las grandes multinacionales, de que la proteína perfecta está en la carne. Por eso se promociona la parabita, el chancho, y se utiliza a nutricionistas inclusive famosas para que recomienden el cerdo, el chancho, el pato, el avestruz y todo el zoológico que hay. No es que es así, pero y entonces el pueblo confía. Como no se ilustra, el pueblo acepta nomás. No creo que me engañen, dice. Ahí está, me estás diciendo que un poquito de alcohol todos los días es bueno para mi cerebro, para mi corazón. Mujer, pero estás diciéndolo ahí el científico. ¿Cómo no le vamos a creer? Así, vaya a comprar mi cerveza. ¿Sí? Y entonces hay una doblegación, hay una dominación y hasta muchas veces hasta un chantaje. Si no comes, te vas a enfermar. Si en este plato no hay carne, te vas a enfermar, te va a dar tuberculosis. Y sucede todo lo contrario, que a mí me va a dar tuberculosis consumir carne. Es curioso, ¿no? Como osteoporosis por consumir leche. Curioso, pero así está dadas las estadísticas. Que mientras que los que consumen más leche están con osteoporosis. Y ya las estadísticas están dadas. Y que los que consumen más carne, más son los primeros en enfermarse. En cambio, los que consumen otro tipo de alimentos sanos, balanceados, alimentos fotónicos, alimentos hipocráticos, están más sanos. La estadística lo demuestra. Pero en la mafia, para la mafia médica, está prohibido la medicina alternativa, la medicina natural,
No, eso no es científica. Y sin embargo ellos, sus transnacionales, de muchas plantas sacan sus principios activos y cambian moléculas. O sea, prácticamente entra la ingeniería genética a hacer cambios en el ADN de esos principios biológicos de la planta. Además, no es conveniente promocionarlo porque no da mucho dinero, pues. En cambio, yo invierto un sol en crear moléculas para medicina, del petróleo, de muchos elementos químicos. Voy a recoger $1000 por cada dólar invertido. En cambio, invierto $1 en medicina natural, con la que usted me reportará 5, 10, no es negocio. Por lo tanto, son charlatanes. Medicina alternativa son charlatanes. No soy científico, formado, pero al final tiene que estarse corriendo cuando da los fármacos porque le va a regresar el paciente con los efectos secundarios y no pasó nada. Entonces el médico tiene que volverle a dar otro fármaco para corregir los efectos del fármaco anterior hasta que se canse o hasta que se vea que el paciente ya no da más. Y para esto se organizan muchos congresos internacionales. Siempre, todos los años se arman congresos internacionales. Congreso internacional sobre la diabetes, congreso internacional sobre la gastritis, sobre la artrosis, sobre cada enfermedad. ¿Y para qué? Para ir el médico que está bien pagadito a exponer las bondades del fármaco de última generación, de la biotecnología, de la ingeniería genética. Uy, suena bonito, ¿no? Palabras hermosas, científicas, pero en el fondo es puro amañamiento, es pura falsedad. Solamente lo que cuenta es vender miles de millones de dólares en la pastilla, en el antiinflamatorio, en el colinérgico, en el colesterolémico, en el antibiótico. Y hablando de los antibióticos, es espantoso que hasta ahora, ya van como 8 o 10 años, y ya no se puede producir ningún otro antibiótico. Está desesperada la mafia médica. ¿Por qué? Porque las bacterias ya están generando altísima resistencia a los nuevos fármacos. Como que se protegen, se encapsulan, se queratinizan las bacterias, igual los virus, mutan, se defienden, porque son entidades vivientes. Entonces están desesperados, pero no dan brazo a torcer, porque se van a la quiebra. Tienen que seguirse dando el mismo fármaco, no importa que el paciente con TBC ya se vuelva resistente su TBC a los fármacos, no importa porque se mueran, pero no por eso vamos a dejar de seguir ganando, de seguir vendiendo nuestros miles de millones de dólares. ¿Qué vamos a dejar de dar nuestro barrio pues, para los pacientes que están con problemas del sistema nervioso? O el diazepam, o la amoxicilina como antibiótico de amplio espectro. Eso se vende pero por miles de toneladas. Imagínense solo la aspirina, se vende más de 50 millones de toneladas en el planeta. Terrible, es espantoso, ¿no? Cantidades. El Panadol, los antipiréticos, antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque la medicina que se practica hoy en día es medicina solo para el cuerpo físico, cuando la causa de la enfermedad no está en el cuerpo físico. La causa de la enfermedad es de origen espiritual. Y eso gracias a que tenemos la última revelación, ya muchos lo han estudiado. El Creador nos anuncia, nos dice en estos últimos tiempos que la enfermedad no es más que una violación espiritual con repercusión en lo físico. Y lógico, si violamos la ley natural, es una violación a las leyes que nos permiten estar sanos,
las leyes que nos permiten estar en sinergia, en armonía. Y si violamos esas leyes, estamos violando la ley que ya está dada del universo, la naturaleza. Entonces, una violación espiritual que al final va a repercutir en nuestro propio cuerpo. Entonces, la medicina de la magia médica actualmente lo que trata es la enfermedad física. No le interesa, ni al médico lo prepara para las emociones, para el estrés, la tensión, que por ahí comienzan las enfermedades. Inclusive ya los más famosos científicos ya lo han indicado, que la primera causa de enfermedad en el mundo serán las enfermedades mentales. Y en este momento es una realidad, y es una realidad que la enfermedad es el disturbio de la mente, la tensión, el estrés, la ansiedad, la depresión, los deseos insatisfechos, que van a repercutir en ¿qué? En el hígado, el sistema nervioso, que van a repercutir en músculos, tejidos, en todo el cuerpo, en todo el organismo. Y si uno toma antibióticos, dado el tratamiento físico de la medicina convencional, alópata, pues vamos a destruir lo más sagrado que son nuestras defensas, que es nuestra flora intestinal, donde actualmente ya se sabe que más del 80% de las defensas del organismo están en nuestros intestinos. El 80%, imagínense, de las defensas de nuestro cuerpo. Defensa significa estar pues, fuerte contra cualquier infección, cualquier patógeno, cualquier virus. Esa defensa, el 80% está en nuestros intestinos, gracias a la conservación de la flora intestinal. Y la flora intestinal lo conforman más de 100.000 millones de microorganismos. Es decir, miren que nosotros tenemos 10 veces en nuestro organismo, 10 veces bacterias, más bacterias que células. Si uno ve a cualquier persona, pues, pura célula, ¿no? Su cuerpo, pura célula, ¿no? Ojos, piel, ¿no? Cartílagos, hígado, vasos, riñones. Pero, sin embargo, nuestro cuerpo está conformado 10 veces más de bacterias, de microorganismos, que células. Tenemos más de 100.000 millones de células, pero tenemos más de 1 billón de microorganismos, como si estuviéramos invadidos, ¿no? Por eso que si ustedes se dan cuenta que cualquier enfermedad actualmente ya está combatiendo con un antibiótico. La gastritis, Helicobacter pylori, antibiótico. Descensos vaginales, Candida albicans, antimicóticos, bacterias, antibióticos. Prostatitis, antibióticos. ¿Por qué la próstata también se infecta? Entonces es espantoso. Entonces, ¿qué sucede? La medicina convencional está yendo más a perseguir a los gérmenes, a perseguir a las bacterias en el cuerpo, a perseguir a los virus, cuando es un camino errado. En cambio, la medicina natural, el terapeuta calificado, no va a perseguir los virus ni las bacterias, lo va a dejar tranquilito. Lo que va a hacer es limpieza en el organismo. Como una casa sucia, atrae pues a la cucaracha, ¿cierto? Atrae a los microbios, a las bacterias. Pero una casa limpia, muy difícil, ¿no? Que atraiga a los patógenos. Un cuerpo limpio, aseado, donde se practica la higiene, donde el alimento que ingresa es un alimento natural, pues no hay motivo para que crezcan patógenos. Entonces hay que limpiar el organismo, ordenar el organismo. Alguien decía, desintoxiquemos el cuerpo y démosle el alimento necesario. Estará hecho sencillamente el milagro de la salud. Y es correcto entenderlo, creo que es muy sencillo poderlo entender. Lo que pasa es que a veces complicamos la cosa, o queremos complicarla. Entonces, esta industria así opera.
en todo el planeta, y cada vez crece más y más. ¿Y cómo crecen? Miren cómo se enriquecen las compañías aseguradoras, cómo hacen su publicidad, ¿no? Quiere asegurarse de un cáncer, Oncosalud, su seguro, 10 solcitos mensual, 20 solcitos, 30, 28 soles mensual, y usted estará asegurado de su cáncer. Interesante, ¿no? Y así operan el seguro social. ¿Cuánto recibe el seguro social? Imagínense en otros países, el trabajador, desde todo su sueldo del año, 3 sueldos y medio de su año de trabajo, tiene que dárselo al seguro. Dárselo al seguro. Y acá es parecido. De 2 a 3 sueldos del año que percibo, hay que darlo al seguro. ¿Y cómo opera el seguro? Igual que todos los seguros del planeta. Igualito. Donde se convierte en un pulpo. Donde si lo coge un tentáculo cualquiera sea la cirugía, sea el fármaco, el análisis, ya no lo suelta. Tiene que repetirse, porque tomó en cuenta ese tipo de salud. Ahora, eso no quita que haya emergencia, ¿verdad? Un accidente de tránsito, un traumatismo, pues voy corriendo pues para que me enyesen, para que me arreglen, ¿no? El miembro que está roto, pues eso no es, eso es contado con los dedos, así, contado con los dedos. Será pues ni el 1% de una atención. El 99% de las atenciones generalmente son por desequilibrios orgánicos, un dolor de estómago, una gastritis. ¿Por qué? Porque ¿quién me enfermó? El mismo sistema consumista, donde me está dando a consumir alimentos refinados, alimentos vacíos, líquidos como la gaseosa, la cerveza, el alcohol. Eso me va a enfermar, me va a malograr mi hígado. Entonces, eso va a reportar beneficio para esta industria, que yo me enferme, que yo me enferme. Enfermarse es el negocio. Estar sano es terror. No, ni pensarlo, dicen ellos. Ni pensarlo, que la gente se avive, que la gente tome conciencia. Y lo que están haciendo tomar conciencia, persíganlos. Persíganlos. Es una gran verdad. Bueno, a Luz Alba ya le han dado su primera persecución. Sí, ya nos han dado nuestra primera persecución, así, directa. Creo que muchos saben, ¿no? Por el SICAP. Nos cayeron acá cerca de 30 personas. Fiscalía, Ministerio Público, SUNAT, la municipalidad, la policía fiscal, ¿qué más? ¿Qué otra instancia? Los 2 fiscales, 25, y con carros patrulleros, carros tocando la sirena, con carros de, ¿qué más? De la municipalidad. O sea, todo un operativo. Todo un operativo. Y no solo acá, pum, también paralelo, teléfono rápido, otros 30 al laboratorio. Ya hemos pasado por eso. Ya hemos pasado por eso. Y comenzaron a remover todo esto, lo otro, arriba, abajo. La SUNAT, la municipalidad, su permiso. Y así, se van uno por uno desvaneciendo. Claro, por ahí encontraron como 30 productos que ya estaban vencidos. Pero no pasa en otro mundo. Hasta multa pueden poner, pero no es cosa del otro mundo. Igual en el laboratorio también. Encontraron 50 productos que ya se habían vencido, pues estaban ahí en su caja. Así que ordenaron. Vía notarial, tienen que destruirlos. Hay el notario presente, uno por uno, al caño. Ya le dimos el gusto. Pero no encontraron pruebas de ningún tipo
como para, como quien dice, por ahí cogerlo. Pero al final uno no queda contento. Entonces uno indaga, investiga. Así que me tocó ir hasta el jefe del operativo, un mayor. Le digo, mayor, por favor, quisiera saber por qué se ha hecho un operativo. Una cosa es que visite la municipalidad, otra cosa es DIGESA o DITEMIT, que corresponde a ellos hacer su visita. Y ellos están autorizados a ingresar, tomar nota de todo, etcétera, etcétera. Y si ven, pues, desarreglos, y, bueno, anotan y se van, notifican, hasta ahí nomás. Pero fiscales, la SUNAT y todo, alguien nos ha movido a todos. Entonces, lo único que atinó a decirme es, ¿sabe qué? Cuide su SICAM. Ya, ¿para qué preguntarle más cosas? Cuide su SICAM. ¿Para qué preguntarle más cosas? Entonces ahí recién comprendí la razón del operativo. Ahora, ¿quién lo mandó a hacer? La Sociedad de Industrias de acá de las farmacéuticas. Debe haber ahí un organismo, ¿no?, que puso así en alerta a todos. ¿Y por qué? Porque muchos pacientes, muchos médicos, por lo dejar seguro al frente, están enviando. ¿Por qué? Porque como están tratando pacientes con cáncer, entonces los pacientes comienzan a mejorar rápido. Y le dicen, ¿y qué está tomando? Algo. Este producto, SICAM, interesante, muy bien. Otro nuevamente está tomando SICAM. Entonces vienen otros, como no pueden tratarlos, porque no funciona la quimio, la radio, ¿saben qué? Vaya, ahí hay un centro, atiéndase ya por compasión. Son buenos. Y entonces, ¿qué sucede? Que tratamientos para el cáncer sí lo hay a nivel de la ciencia. Hay tratamientos. Pongamos que no se haga al 100%, siquiera ya al 80%, es bastante, ¿verdad? Es bastante, ya no mucho, ya 70%. Ya, pues, imagínense que de 100 pacientes, 70 se traten con mucho éxito, con medicina así convencional, extraordinaria. Pero, ¿qué sucede? Que curar no es negocio. Para la industria farmacéutica, para la magia médica, curar no es negocio. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, si tiene la enfermedad, que ya ese producto lo va a sanar. Entonces se limitan a sacar fármacos, porque ya no les sirven ni los antiinflamatorios, ni los colinérgicos, sino simplemente el paciente va y compra su producto, que es de amplio espectro. Entonces, una gran compañía farmacéutica gastó más de $100 millones, porque ellos gastan 100, 200, 1.200, 1.300 millones de dólares solamente para hacer un estudio, crear moléculas en su ingeniería genética, que tienen pues gigantescos laboratorios. Entonces hicieron un análisis en la naturaleza, solamente hicieron un análisis de una planta, la guanábana, por ejemplo, y encontraron ahí unos principios activos antiinflamatorios, antioxidantes, y los nombraron las antocianinas. Entonces comenzaron a sacar esos principios, a sintetizarlos y inyectarlos a pacientes con cáncer. Y la respuesta fue extraordinaria, asombrosa. No, dijeron, este está muy bueno. Después hicieron otros estudios con los stem de porpol. Mucho más rápido. Otros estudios con el anabum, una planta que los cubanos actualmente están encapsulando para el cáncer. Inmediatamente la respuesta fue extraordinaria también, muy buena. Otros, la dulcamara, el cineidium, los caranchoas, también igual. ¿Qué sucede? Que hay bastante, no solamente hay una, hay muchas plantas, pero sencillamente eso no es negocio para la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a sembrar su planta, se entera, todo el mundo va a sembrar su planta, su macetero, y de ahí va a irse sanando. ¿Por qué?
porque son principios activos de amplio espectro. Son desinflamantes, analgésicos, o sea, actúan en forma completa, como analgésicos, como desinflamantes, como antioxidantes, como oncológicos, colinérgicos, colesterolémicos, o sea, regulan el colesterol, o sea, hay así en la naturaleza. Pero a ellos, a la magia médica no le conviene ese sistema, no le conviene. Tiene que sacar para cada cosa un fármaco para inhibir las prostaglandinas del cuerpo, es decir, para desinflamar, un antiinflamatorio. Otro para bajar la fiebre, antipirético. Otro para antiácido, para la gastritis. Hay Milanta 1, Milanta 2, Milanta 3, Milanta 4. Otro para las arritmias, ¿no? Un cardiotónico. Y así para cada caso, pues hay que, se gana más. ¿Se dan cuenta? Entonces miren cómo está dado el estudio, la investigación en el planeta. Y esta mafia no es tan fácil combatirla. Desarrolla propagandas que miren, en investigación, la mafia médica invierte solo el 20% y el 80% en publicidad. Visitadores médicos, congresos internacionales, publicidad, visitas a los hospitales, 80%. En vez de invertir en salud, el 100%, ¿no? Solo invierte el 20% en investigación. Pues no necesita más. Y el 80% en la publicidad marketing. Entonces, pues, igual pasa en un hospital. Un ministerio de salud es igualito. Acá nuestro ministerio de salud, y creo que en todos los ministerios del planeta actualmente, hay un departamento que dice medicinas alternativas. Uy, cualquiera dice, qué bueno, ¿no? Que el Ministerio de Salud o medicina complementaria. Qué interesante. Qué interesante que así sea. Pero eso lo tiene el espantapájaro nomás ahí. Del librete. ¿Por qué? Porque lo tienen así encadenado al director, que es generalmente un médico, que pagan su buen sueldo, 8.000, 10.000 soles, le ponen su carro con su chofer. Porque ese es el objetivo, pues, de corromper, ¿no? De ilusionar. Esto lo digo porque un gran amigo, el doctor Ramiro, lo llamaron ahí, trabaja en seguros, ¿no? En medicinas alternativas, complementarias, y lo tuvieron ahí año y medio nomás. Y después cuando me visitó, me dice, ¿qué me ha pasado? Estaba trabajando normal. Y un día viene el director, el ministro de salud, y me dice, siéntese, ¿sabe qué? Gracias por su servicio, de frente a mí, porque hasta el día de hoy nos va a acompañar. Y va a recibir todo su simulacro, todo su beneficio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo reingeniería. Lo que pasa es que el doctor Pampiro estaba un poquito yendo más a fondo, inculcando el consumo, pues, de plantas medicinales, de medicinas más alternativas, más complementarias, más integrativas. Entonces ya se estaba yendo un poco más de lo indebido para ellos. Entonces ahí lo cortaron nomás. Él tenía que estar así, mutis, ¿no? Disimulando la cosa nada más. Y desgraciadamente, pues así opera la industria farmacéutica. Pues los ministros de salud, ellos están esperando el momento para hacer el negocio de su vida, así como los ministros de comunicaciones, carreteras, coimas, igual, los ministerios de salud están esperando a qué horas ya se informó el nuevo virus, la nueva gripe del chancho, la gripe del pollo, la gripe del conejo, del cuy, del perrito de la esquina, ¿no? Y que se va a propagar y que es altamente peligroso. Y por lo tanto, está esperando a qué hora le visita el visitador médico, el agente publicitario de la mafia farmacéutica, que viene a decirle,
No se preocupe que ya tenemos la fórmula, acá está la medicina, esta es la vacuna. Claro que usted tiene que comprar por lo menos unos 300 millones de dólares para todo el país. Aparte de eso, tiene que pagar, inclusive educar a los estudiantes del quinto año para que ayuden a vacunar a los de menos años. Así se está haciendo ahora. Les ponen en las esquinas y señora, ¿ya lo han vacunado? No. Venga para acá, tenemos que vacunarlo. Inmediatamente, la vacuna. Es que es negocio, ¿no? ¿Y cuánto operan ahí? 10%, ya sabemos, 20%. Así no lo necesita. Hay estadísticas de que solamente se necesita el 10% de la población ser vacunada. Y esto todavía, de ese 10% analizar si lo amerita o no. El 90% no necesita vacunas. Pero opera pues la mafia, ¿no? La mafia de la industria farmacéutica. 100% tienen que vacunarse. Es cuando se va al colegio, le dicen su tarjeta de vacuna, como los colegios católicos. A ver, su bautizo, su partida de bautizo. No, usted no está, no lo podemos recibir. A ver, el otro, su partida de su tarjeta de vacuna. No tiene, lo sentimos mucho. Va a contagiarse un niño, todos. Cuando la niña va a ser contagiado. Claro, ¿por qué? Porque a quienes se les inoculan las vacunas se convierten ya en portadores de ese tipo de enfermedad. No es que se les está inyectando el germen que origina la enfermedad, se la vacuna, ¿no? Vacuna viene de vacuno, donde sacan la pus, hacen herida a la vaca, hasta que saca pus, sacan esos gérmenes, los atenúan, los reproducen y ya está la vacuna. Igual de la tuberculosis. El paciente le sacan el bacilo de Koch, lo reproducen, lo atenúan, lo vuelven vacuna, listo, a inocular. Entonces uno se convierte más bien en portador, va a contagiar a los demás. Es increíble, ¿no? Cómo se moviliza la mafia médica en el planeta. Y actualmente se han creado más de 30 vacunas. Más de 30 vacunas. Ahora hay un problema, que cuando se ponen las vacunas seguidas, se producen malas interacciones en el organismo y se producen cambios en el ADN y comienzan a aparecer enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple, la esclerodermia, la artritis reumatoidea, un montón de síndromes por mala interacción de muchos gérmenes pues, en el organismo. Nuestro cuerpo no está preparado para aceptar gérmenes patógenos. No está preparado, pero le inyectan, pues, le inyectan. Nuestro organismo tiene sus propios gérmenes benéficos, su propia flora intestinal. En un 60-70%, por ejemplo, nuestros intestinos tienen los bifidobacterias, los lactobacillus vulgaricos, los lactobacillus acidófilos, son los principales. Pues hay 300 especies más. Estamos poblados por más de 300 especies en nuestra flora intestinal. Por eso decimos que el 80% de las defensas de nuestro cuerpo están en los intestinos, intestino delgado, intestino grueso. También esas defensas están en la boca, Candida albicans. Tenemos los ojitos todos, en la piel, en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que en la medicina, en la mafia médica, se persigue a los que se tuercen, como se dice, a los patógenos, a los malos de la película. Entonces arman su Rambo, el antibiótico de amplio espectro. Entra al organismo, Rambo, cierra los ojos y dispara a todos, buenos y malos. Células buenas, células malas. Terribles consecuencias para la salud. Y vienen los efectos secundarios, se producen desequilibrios totales en
cuerpo. Ejemplos: una dama que está con descensos, no sabe por qué le vienen sus descensos, o sea, cantidad albicans, ¿por qué se han reproducido? Si los Candida albicans son huéspedes naturales de la flora vaginal. ¿Qué sucede? Que la dama ha tomado antibióticos por alguna infección X, ha tomado antibióticos, y esos antibióticos le han destruido a los controladores biológicos de esos honguitos, que son huéspedes de la flora vaginal, bifidobacterias, etc. Son controladores biológicos, son bacterias. Entonces, al tomar antibióticos está matando a esos controladores naturales. Entonces los Candida albicans, los honguitos se disparan, se multiplican, ya está el descenso, ya están los descensos. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo nada más que les pongo. Y así, la industria farmacéutica, la magia médica, se mueve solamente de las principales enfermedades, no busca otras cosas. Solamente saca fármacos actualmente para enfermedades autoinmunes, que son más de 60 enfermedades autoinmunes, incluyendo el cáncer. Saca fármacos para la diabetes, para controlar la glucosa, no para regenerar células beta, células del páncreas. Le interesa la presión arterial, saca fármacos para regular la presión arterial, captopril, un montón más. ¿Qué más le interesa? La parte digestiva. Fármacos para la gastritis, antibióticos, cantidad de antibióticos de amplio espectro, fuertes. ¿Qué más? Para las enfermedades de la vía urinaria, cantidad de cuadros de cistitis, más antibióticos. Desorden del sistema nervioso, la industria se mueve ahí con los ansiolíticos, con los colinérgicos, y así se va especializando y arma su círculo vicioso. Y entre las transnacionales se disputan el terreno se lo disputan, y con más efectos secundarios que lo que nos pueden ayudar. Por eso lea, cuando tome antes de tomar un fármaco, en la caja hay un papelito blanco donde nos indica para qué sirve, cómo actúa el organismo y todas las contraindicaciones y efectos secundarios severos inclusive. Por ejemplo, los antimicóticos que se toman: cirrosis hepática, paro cardíaco, imagínense, cáncer, terrible la consecuencia, alteraciones hepáticas, renales, insuficiencia renal. Entonces dije, voy a tomar un fármaco para que me genere enfermedades irreversibles que no me voy a poder sanar. Mejor, prefiero morirme de la enfermedad que tengo a morirme de los fármacos. Entonces, así está dado. Esa es una realidad que no hay que olvidarse. Entonces, aquí es donde debemos tomar en cuenta principios en medicina natural, principios en salud, y los mejores principios son principios hipocráticos. Por ejemplo, un principio muy importante para regirnos en el campo de la salud dice que siempre debemos ir en el sentido de la naturaleza, siempre caminar en el sentido de la naturaleza. A ver, tengo sed, el sentido de la naturaleza me dice que debo tomar agua. El contrasentido de la naturaleza, el desvío, me va a decir toma gaseosa, toma alcohol, toma bebidas con saborizantes, aromatizantes. Entonces, si voy en el sentido de la naturaleza, que significa tomar conciencia y mostrarme, voy a mi extracto de vegetales, voy al agua más pura de la naturaleza que está en la fruta, o al agua misma, lo más naturalmente posible. Entonces, eso es ir en el sentido de la naturaleza. Tengo hambre, necesito proteínas, necesito carbohidratos, necesito grasas para mi cerebro, necesito vitaminas, necesito antioxidantes para proteger mi sistema inmunológico. Entonces, el sentido de la naturaleza me va a decir que tengo que ir
a las verduras, a las hortalizas, a los cereales, ¿cierto? A las legumbres, a las leguminosas, a las frutas, todo lo natural, el sentido de la naturaleza. El contrasentido, mi ignorancia, la publicidad, la manipulación de la industria médica internacional va a decir, anda la babita de buena familia, anda la gaseosa, come tu caucao y tu gaseosa, tu Inca Kola, ¿cierto? Anda mejor al McDonald's y saca pecho con dentro porque tiene plata. Y cuando sales, misio, sale así despacito, con la cabeza abajo. Anda a la pollería, come pollo broster, pollo frito, pollo al chancho, no sé cuánto a la brasa, y así. Ese es el contrasentido. Entonces la gente que no se ilustra, que no toma conciencia, va a ir en contra del sentido de la naturaleza. Pero el que toma conciencia va a ir en el principio hipocrático, en el sentido de la naturaleza. Sencillo, ¿verdad? Ese principio. ¿O es difícil? Sencillo de comprender. Otro principio que debe corregirnos, que generalmente el ser humano va a hacerse tratar de su salud confiando en el médico, confiando en el hospital, confiando en el fármaco. Y el principio hipocrático dice, no es el médico ni la medicina la que cura. Borrado totalmente esa falacia. Es la naturaleza la que cura. Es verdad. No es el médico. ¿Quién es para curar? El médico lo que hace es, de acuerdo a sus estudios, coger de la mano al paciente y llevarlo a la naturaleza. Es diferente, ¿no? Con todos sus conocimientos que tenga. Llevarlo, como quien dice, a salvo, a la otra ribera del río, a la salud, de la enfermedad no salvo la salud, pero llevarlo a la naturaleza. Por más que sea versado o lo que sea, simple, su objetivo en campo de la salud. Ese principio se cumple, no es el médico ni la medicina la que cura, es la naturaleza. Y hay dos tipos de naturaleza. La naturaleza divina de lo alto, donde todo es posible para aquel que cree, y la naturaleza terrenal. La naturaleza, llamémosle de las plantas, las frutas, las verduras, las hortalizas, el agua, el sol, la tierra, el aire que respiramos. Y la naturaleza divina, ¿no?, que es la que moviliza todo. Por ejemplo, cuando uno consume una plantita, si uno va a la naturaleza divina, conversa con la plantita de vez mucho más. Entonces, por ese lado, sí se puede, ¿no? Vamos con la otra. Doctor, buenas tardes. Bueno. Quería mencionar, haga un pequeño comentario sobre el libro que usted mencionó sobre la magia médica. Sí. Y aparte, dado a las explicaciones detalladas en cuanto a la salud de la comunidad del pueblo, se podría hacer, digamos, una especie de una clínica natural o de un instituto natural en la cual difundir, ya que la radio tiene amplio panorama en cuanto muchas personas del Perú en 90% la escuchan. Faltaría que se haga, digamos, unas clínicas para la prevención, más no para curar, porque dado que Cuba y otros países socialistas hacen que su población esté totalmente sana, saludable, y por consiguiente que a Cuba lo consideran los mejores médicos del mundo. Entonces, no sé, un tiempo usted habló sobre este proyecto que hay, Claro. porque se puede ya plasmar poco a poco para que ya la juventud de ahora y nosotros que de la edad que tenemos podamos ayudar a que esto se logre en la realidad. Correcto. Significa que la salud hay que entenderlo. La salud no debe ser privatizada. Claro. La salud debe ser socializada. ¿Socializada qué significa? De que todos tengamos los mismos derechos a tratarnos sin impedimentos de ningún tipo económico, porque solamente en una sociedad capitalista, materialista, consumista, la que vivimos en el Perú, la medicina es privativa y solamente se atiende el que tiene dinero, el que no, que se muera, que se enferme.
Entonces, sí, hay proyectos, ¿no? Hay un proyecto pues, de una especie de seguro natural, pero ¿usted cree que lo dejen las grandes compañías farmacéuticas? Son espantosas, son terribles. 100 productos naturales hacen la guerra. Ahora, pues, ¿qué será? Despertar un centro gigante de atención al público, harían cola por miles, millones para atenderse, inclusive con servicios paralelos de cirugía también, ¿no? Porque también en muchos casos lo necesitan, ¿no? Entonces el proyecto está dado, pero es como un sueño, ¿no? Porque pondrán la primera piedra, pero en la segunda se la derrumban, en la tercera no lo dejan hasta el 10º piso, y después se lo minan como las Torres Gemelas, y ¡pam! ¿No? Aunque no es imposible, hay que ir tomando conciencia, ¿no? Ir tomando conciencia para que en un momento dado la medicina ya sea más social, ¿correcto? Sí. ¿Cómo están? Correcto. Correcto. Sí, un tumor es algo parecido a un reciclaje, ¿no? Digamos, de desperdicio de toxinas en el cuerpo, donde grupo de células es como un cementerio hasta cierto punto, que ahí, para no afectar el resto del cuerpo, el organismo, en su defensa, trata de focalizar el tumor, ¿no? Y un tumor está considerado con células que no se oxigenan, no reciben oxígeno, no eliminan toxinas, sea benigno, inclusive maligno. O sea, la diferencia está que el maligno es invasivo, ¿no? En cambio el tumor benigno crece en el mismo lugar, ¿no? Entonces, en este caso, para evitar todo tipo de tumoraciones, lo que hay que hacer es poner en funcionamiento los órganos inmuntorios. ¿Qué significa los órganos de eliminación del cuerpo? Riñones, hígado, piel, el sistema respiratorio, ¿no? El sistema digestivo principalmente. Entonces, ¿dónde vamos a ver la medicina preventiva que vamos a estar mucho mejor? Es a la hora de la defecación. Si defecamos bien, compacto, adecuado, como debe ser, excelente, el organismo está funcionando. Pero si el estómago está suelto, si la defecación hay estreñimiento, si hay gastritis, no se metabolizan bien los alimentos, algo está fallando, hay desequilibrio. Entonces hay que poner orden en casa, hay que poner orden en todo nuestro sistema del cuerpo. Y eso se consigue con una alimentación adecuada y correcta. Y eso implica conocimiento para ese tipo de alimentación. Aparte de eso, descansar adecuadamente, hacer ejercicios, pensamientos sanos, vida sencilla. Entonces, es toda una serie de normas pequeñas que no son imposibles, ¿no?, de poderlas cumplir. Y entonces vamos a mantener nuestra salud y evitar, pues, cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Así es. Claro, podemos decir que la salud ya es un milagro y la enfermedad, pues, indudablemente no lo es, ¿no? Entonces, cuando decimos milagro, a ver, pensemos cuando el Hijo de Dios en el pasado transformaba los elementos de agua en vino, como dice la historia, o resucitaba a los muertos, o al mar embravecido le decía, cálmate, y el mar le obedecía. Entonces la gente decía, milagro, milagro, porque desconocía la ciencia que estaba aplicando el Hijo de Dios. No era una ciencia terrenal, era ciencia divina, es decir, más superior, ¿no?, a la ciencia humana, donde era una ciencia que ordena mentalmente a los elementos de la naturaleza a transformarse.
y obedecen los elementos. Pero para eso se necesita pureza. Y el Hijo de Dios pues, era pura pureza, pura inocencia. Y los elementos de la naturaleza obedecen a ese tipo de naturaleza. Entonces, y él decía, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer mucho mejor. O sea, mira, él está aplicando pues una pequeñita parte de la ciencia, del cosmos, del universo. Y cuando uno lee el libro del Evangelio de la Salud, donde ahí están todos los dictámenes del Hijo de Dios en medicina natural, pues él lo que nos conlleva es acudir a los ángeles de la naturaleza, al ángel del aire, del agua, de la tierra, del sol, de las plantas, del aire que respiramos, y nada más. Entonces, si nosotros hacemos una unidad con esos elementos de la naturaleza, pues nos van a proteger. Esa es la naturaleza que debemos cuidar y debemos comportarnos conforme ella lo manda. No necesitamos de ningún milagro. El milagro lo hacemos nosotros mismos. No es el milagro donde alguien se postra ante un santo y le pide que le lleve manguito de arriba o la lotería. Esa es una fe materialista, ¿no? La fe que mueve montañas es diferente. Esa es la ciencia espiritual verdadera, la que moviliza los elementos de la naturaleza, ¿no? Es la fe que mueve montañas, se llama fe ilustrada, ¿no? La otra es fe religiosa, fe mojigata, fe que no hace avanzar, evolucionar a la criatura, sino que la mantiene ahí toda su vida igual, ¿correcto? Entonces hay que ir saliendo de esos conceptos. Muy bien, así, adelante. Es que acordémonos que las grandes transnacionales, o sea, la magia médica no solamente está en los países desarrollados, también está en la China, está en Rusia, menos en Cuba, menos en Corea del Norte, después está en todos, ¿no? Entonces, sí, pues está en todos. Y entonces, no, claro, ellos, por ejemplo, tienen una inversión de, otra vez leí, de más de $300 millones. Imagínense, es un capital terrible, ¿no? Entonces, que ellos lo que venden son extractos, ni siquiera venden productos atomizados, porque no les conviene. Tendrán algunas fórmulas y no elementos. Inclusive en calcio, por ejemplo, sacrifican vacas, animales, para pulverizar los huesos. Entonces, de una otra forma, tienen sus violaciones, ¿no? Entonces, son plantas. Ahora, nadie tiene los atributos únicos en ningún continente. Por ejemplo, por decir, si queremos una planta para el hígado, no es exclusiva de la China, ni de Rusia, de nadie, porque en todos los países, dice Dios, provee. Nadie es único. Vamos a encontrar... Si no encontramos el cardosato, vamos a encontrar diente león, el hígado, la carqueja, el pájaro bobo, la flor de overo, pues es un montón de plantas en cada país. Por lo tanto, no hay nada nuevo bajo el sol. No nos ilusionemos de la planta maravillosa que viene desde los rincones de Asia, de la China, de Rusia, del otro continente. Porque aquí, hasta en el jardín la tenemos. Lo que pasa es que desconocemos. ¿Correcto? Así es. Sí. Siempre he escuchado que el lavado hidrocológico como terapia altamente barre la flora intestinal. Otra forma, por ejemplo, también uno hace el lavado baños hipertermos, más de 39 grados,
muestra. Y qué contraposición hay, por ejemplo, cuando uno, por ejemplo, toma, por decir, cuando uno está toman descansor, antibióticos, y que migra también mata la flora bacteriana. Claro. Sí, la flora saprófita intestinal bacteriana está está en un movimiento continuo de reproducción, así como las células. Mueren miles de millones de la flora intestinal y se están reponiendo nuevamente miles de millones de nuevas cepas de flora intestinal. Por lo tanto, cuando se hace un lavado hidrocológico, lo que se está haciendo es limpieza de todos los fermentos digestivos, de todas las putrefacciones intestinales, de todas las adherencias que están pegadas en las paredes de las arterias, que a veces salen como trozos de caucho de llanta quemada, ¿no? Están por meses, días, y eso provoca pues, el cáncer colorectal y muchos tipos de cáncer, el colon irritable, etc. Entonces no hay ningún peligro. Ahora, el peligro está cuando uno pasa las dosis, por decir, más de 10 terapias hidrocológicas, algo todavía afecta, pero no totalmente, ¿no? Por eso siempre hay un orden a seguir, hasta 3 máximos se recomienda para una limpieza total, ¿ya? Y de ahí hacerlo cada mes o cada 3 meses, dependiendo de cada caso. Entonces, desde ese punto de vista, el ozono no malogra la flora intestinal, al contrario, es como decir oxígeno puro de la más alta pureza. Y sí, más bien destruye a los gérmenes patógenos, hongos, parásitos, eso sí. Por eso cuando uno toma el aceite de oliva ozonizado, actúa como desparasitante, pero no destruye la flora intestinal. Lo que destruye la flora intestinal son los antibióticos sintéticos, moléculas creadas que el cuerpo no lo acepta, porque no son naturales, no son complejos biológicos que interactúan negativamente en la flora intestinal. Entonces, por ese lado, hay quizás una confusión, ¿no? Una confusión. Antes, inclusive, nuestras abuelitas, ¿no? Siempre nos mandaban a hacer nuestra limpieza. Era muy común. Así que por ese lado, se trata de siempre opacar la medicina complementaria, por cualquier lado. Recuerden, tiempos atrás, se hacía una propaganda terrible a la soya, al consumo de la soya. Que la soya puede volver homosexual al niño, al jovencito que está consumiendo, porque tiene fitoestrógenos, fitohormonas. Y resulta que las transnacionales, la mafia justamente médica transnacional, como hacía esa publicidad, ¿por qué? Porque el 80% de la soya, ellos quieren el 100% para productos balanceados, con soya transgénica para los animales de engorde. ¿Por qué? Porque saben que la soya tiene cantidad de proteínas, 40% de proteínas, abundante calcio, ¿no? Fitoestrógenos naturales para normalizar hormonas en el organismo. Entonces es un peligro, pues, que el pueblo se dé cuenta y comience a consumirlo. Mejor hay que prohibirlo, hay que lanzar mentiras, ¿no? Hay que lanzar mentiras. Miente, que algo va a quedar. Así es. ¿Perdón? Claro, sí, es una legumbre. O sea, Dios no va a crear con la naturaleza para volver homosexual a la gente, ¿no? Una cuchara, 2 cucharas. Claro. Sí, puede tomarlo. Así es. Sí, puede tomarlo. Sí. Cuando el abdomen engorda, justamente ahí está el gran problema, que cuando el abdomen engorda hay flora intestinal negativa. Inclusive actualmente los científicos están descubriendo que la obesidad no es más que acumulación, crecimiento de bacterias. Hay 8 tipos de bacterias que están generando la obesidad actualmente. Y cuando el abdomen crece y otros puntos del cuerpo no es más que retención de masa fecal que no sale.
y cada vez se va a crecer, crece más. Entonces, cuando alguien lo ven así, que le cuelga la barriga, esa es masa fecal que la tiene ahí para todo lado, ahora haciendo caminar. A desalojar eso. Y hábitos alimenticios, más fibra, más frutas, más legumbres, más hortalizas. Entonces el organismo solo va cambiando el metabolismo. O sea, la idea es crear un equilibrio en el metabolismo. Por eso decimos, ese equilibrio se consigue consumiendo mitad de alimentos cocidos, pero sanos, y mitad de alimentos crudos. Entonces el equilibrio del metabolismo se equilibra. Ni sube de peso, ni baja mucho. Entonces así se va consiguiendo, ¿no? Sí. Ya. Claro, pero no es tanto por ahí, más es por el contenido que hace daño, de moléculas que genéticamente se crean para interactuar mal en el organismo o para paliar una necesidad, sea un antiinflamatorio para inhibir las prostaglandinas del organismo, sea un antiácido para combatir o paliar la acidez de los reflujos ácidos del estómago, una gastritis, o sea, y así sucesivamente, ¿no? En cada fármaco. Pero eso de lo que lo revisten no es de importancia, porque generalmente hasta pueden revertirlo con colágeno, ¿no? No hay mucho inconveniente. Y lo revisen más hoy en día con, ¿cómo se llama esto? Con maltodextrina, que es un derivado del maíz. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Ahora que estamos en verano, si fuera posible, nos haga un comentario de los beneficios del agua del mar. Correcto. Sí, indudablemente que el principio de la vida es un principio acuático. O sea, la vida se ha desarrollado en el vientre materno, ¿no? ¿Cierto? En medio del agua. Y es un agua parecida al agua de mar. El líquido amniótico solo que tiene menos cantidad de sodio, nada más. Y el bebé se desarrolla en base a ese líquido amniótico, que el 80% es la misma orina del bebé. Increíble, ¿no? Que nuestro propio cuerpo nos dé el alimento y a la vez la medicina. Entonces, el agua de mar es un agua muy completa en nutrientes, ¿no? Y a la vez ayuda que cuando va en movimiento y chocar en las olas, a que se rompan las moléculas de oxígeno y se libere el oxígeno de la más alta calidad que hay en la naturaleza, lo que en Oriente le llaman prana, energía pura. Por eso que cuando alguien, por ejemplo, está mal con gastritis, y el hecho de ir solamente a almorzar ahí en la orilla del mar, ya no le sienta mal los alimentos. ¿Por qué? Porque está ingresando oxígeno de la más alta calidad. Entonces, también es bueno en cuanto pues, a la como hidroterapia, ¿no? Para fortificar, ¿no? Tendones, es decir, estimular, por ejemplo, a los fibroblastos, ¿no? Mejorar el colágeno, ¿no? Estimular la circulación. O sea, tiene un montón de beneficios el agua de mar, pero de preferencia siempre temprano, ¿no? En la mañana o bueno, también en la tarde. Hay que evitar los rayos ultravioletos, ¿no? Entonces, más que nada, ahí dos puntos principales: la altísima mineralización que tiene el agua de mar y a la vez el estímulo a la circulación, y lo otro es el prana, la energía, que siempre está constantemente desperdiciándose ahí. Miles, todos debemos estar como Charles Atlas, tempranito, corriendo ahí, tomando prana, oxígeno. Así que tiene mucho beneficio, muchísimo. Claro, es mucho mejor es masticarlo. Ahora, en extracto, más que nada para uso medicinal. Por eso es mejor poner en movimiento la tialina, la saliva, enzimas digestivas, ¿no? Que produzcan cambios, por ejemplo, cambios moleculares en el alimento. El hecho de masticar bien una verdura, un cereal,
estamos produciendo dos sustancias anticancerígenas que la magia médica las crea sintéticamente y son carísimas: el interferón y la inmunoglobulina, para casos de cáncer y muchos otros cánceres. Entonces en la vida se va a igualar ese producto natural que uno lo produce en el cuerpo como laboratorio, anticancerígeno como es el interferón y la inmunoglobulina, por el hecho solamente de masticar. ¿Para qué? Para que se hagan las mezclas correspondientes con la actividad enzimática que tiene la saliva. La saliva tiene leucocitos, mucina, que es el moquito que tiene detritos, tiene antibióticos, es completa la saliva, muy completa. ¿Por qué creen que los perros o los animalitos, cuando se hacen una herida, qué hacen? Comienzan a lamerse. ¿Qué están haciendo? Se están inmunizando, curando. La saliva es muy potente, ¿no? Doctor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, bien. Hace poco tuve una reunión, una charla de fuego diabéticos. Ah, interesante. Por mi sobrina, de parte de mi señora. Yo quiero hacerle esta pregunta. Todos los diabéticos se inyectaban insulina 20 a 30 y se les veía muy bien. Ahora yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Es bueno la insulina? ¿La insulina es una droga? Ya. Lo que pasa es que en el ciclo biológico del metabolismo de los carbohidratos necesariamente necesitamos fijadores, convertidores y estabilizadores de la glucosa en la sangre, y para eso están los jugos pancreáticos donde se produce esa insulina, ¿no? Para que haya ese equilibrio, ¿no?, de la glucosa en la sangre. Entonces, cuando por X motivos el páncreas no funciona bien, sobre todo las islas de Blankenberg, entonces produce ya el desequilibrio, es decir, se atrofia el páncreas. Es como, por ejemplo, cuando uno sube un ascensor, lo sube normal, 1, 2 pisos, 3 pisos, pero ¿qué sucede si el ascensor coge una velocidad? ¡Bum! Y nadie lo para, y de arriba otra vez, a toda velocidad, no es equilibrio. Entonces, eso es lo que sucede cuando atacamos al páncreas con productos refinados, carnes, grasas, problemas genéticos, etc. Entonces, el páncreas lo tenemos así, sube, se dispara la glucosa y baja otra vez a cero, sube otra vez y baja a cero. Entonces, pues el desequilibrio en el metabolismo del cuerpo es desastroso. Y lo primero que se afecta es a la vista y a los riñones. Por eso los pacientes que no se cuidan en controlar la glucosa, tienden a la retinopatía diabética, tienden a muchos problemas, ¿no?, a la insuficiencia renal, etc. Ahora, la diabetes sencillamente se cuida, se regula al 100%, como que uno no tuviera nada, controlando dos cosas: los alimentos y el sistema nervioso. Entonces, los mejores hipoglucemiantes en la naturaleza, o sea, que regulan la glucosa, están en jerarquías. Decíamos el matapasto, la hoja de mora, la pasunchaca, muchas plantas, y en las verduras y en las hortalizas, y en cierto tipo de frutas que tienen el azúcar invertido, como por ejemplo la fresa, el yacón, la toronja, ¿no?, en ese orden. Y en cambio hacen daño otras que disparan disparadores de la glucosa, la uva, ¿no?, el plátano, el choclo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si uno maneja bien su dieta, su alimento, así tenga cáncer, diabetes, la enfermedad que tenga, lo que vamos a hacer, ¿sabe qué es? Mantener una dieta alcalina, contrario a la dieta ácida de los embutidos, las carnes, las grasas, los aceites mutagénicos, etcétera, etcétera. Entonces, la dieta fotónica, ese es nuestro objetivo. ¿Por qué fotónica? Porque el alimento sano natural lo producen los rayos del sol, ¿no? Con el dióxido de carbono se forma la fotosíntesis en las plantas. ¿Y ahí qué se forma? La clorofila, la sustancia más completa de la naturaleza. Por eso, si uno toma extractos de vegetales,
está tomando una fuerza de antioxidantes tremenda, y si uno lo mastica, igual. Entonces, por necesidades, en muchos casos extremados, desgraciadamente se tiene que aplicar la insulina, sobre todo en los pacientes insulino dependientes, ¿correcto? Ahora, hay unas cortezas también extraordinarias que están dando buenos resultados, la ruta, etcétera, el kefishiri, por ejemplo. O sea, hay solución para la diabetes, para al menos que se estabilice al 100%. Estimula la circulación del organismo. Cortezas, el kefishiri y la abuta, son muy abuta. No necesariamente. Puede haber una participación indirecta, pero no es directa, ¿no? Cuando hay problemas digestivos, los problemas están dados más por otros factores. 1, la mala masticación. 2, incompatibilidad de los alimentos. No se combinan primero los alimentos adecuadamente. Como bien se come mango con aceituna, como un ejemplo, ¿no? Tercero, el sistema nervioso. Cuando hay mucha ansiedad, se segregan muchos jugos gástricos, ¿no? Muchos jugos gástricos, ¿no? Y cuarto, que es muy importante también, el uso de los líquidos. Por ejemplo, un error, ¿no? El paciente está consumiendo su alimento, muy agradable y todo. Termina y agua con azúcar. ¿Qué está haciendo? Los jugos gástricos que están haciendo la digestión perfecta, para eso son, lo lavamos con el agua y se disminuye totalmente, se inactiva la digestión. Entonces ya no aprovechamos los nutrientes. Por ese hecho de lavar el estómago después de un alimento, tomando líquidos. Entonces hay reglas, hay normas que hay que ir aprendiendo, ¿no? Hay que ir aprendiendo para que la digestión cada vez sea mucho mejor y no tengamos pues esos contratiempos de los reflujos ácidos, de que el estómago no me digiere bien. ¿Cómo va a digerir bien? Pues si lo estamos inactivando, ¿no? Después de un alimento, consumiendo postres, frutas, agua, líquidos, azúcares, ¿no? Así es, igual. Dejar pasar por lo menos siquiera mínimo 1 hora para tomar traguitos. También se echa el abdomen. Bueno, un par más de preguntas. Adelante. ¿Cómo se hace normalmente para desparasitar una verdura? Eso sí es bien importante como pregunta, porque el 80% de verduras, de hortalizas, de frutas están con parásitos, están con pesticidas o están con insecticidas y así con agroquímicos. De lo contrario, no podrían cosechar, tampoco. ¿No? Ese es un problema ya de contaminación casi total ambiental. Entonces para eso tenemos que tener normas. Por ejemplo, cuando uno va al mercado y compra una lechuga o una selga, ¿no? Una verdura de hojas, tiene que tener buena visión en que sea lozana la hojita, que no tenga puntitos, que son los parásitos, ¿correcto? Y lo hay, es cuestión de escoger nada más. Por último, si hay así, va arrancando los que están con parásitos y van quedando al final las hojitas ya lozanitas, limpias, ¿no? Es cuestión de método. Y después de eso todavía hay que garantizar con una asepsia en líquido, sea ozonizado el líquido, o sea con cloruro de sodio, sea sal, ¿no? O 1, 2, máximo 3 gotitas de lejía, ¿no? En forma de 1 litro, 1,5 litros. Entonces con eso uno previene cualquier tipo de parasitosis, porque los parásitos, hay más de 300 tipos de parásitos, una cantidad enorme. Y entonces desde ese punto de vista
¿Cómo debemos desparasitar? Es muy simple desparasitarse y vivir sin ningún tipo de parásitos. Nada más hay que cuidar al hígado, hacer lo que funcione adecuadamente y produzca sus sales biliares. Las sales biliares son el terror de los parásitos. Porque cuando el hígado produce las sales biliares que van a ayudar a la digestión de todos los alimentos, grasas, carbohidratos, proteínas, etc., esas sales biliares que produce el hígado van a ser soltados para que lubriquen el tracto intestinal. Y cuando van avanzando las sales biliares por el tracto intestinal, los parásitos salen pero disparados. Por eso, alguien que está con parasitoso está mal del hígado. Entonces, cuidemos al hígado. ¿Y cómo cuidamos al hígado? El hígado es el banco de las vitaminas, el banco de la sangre, es el que elimina toxinas. Entonces, démosle costo de ello. Estimulémoslo con fruta, abundante fruta. Estimulémoslo con verduras, hortalizas. Estimulémoslo con las buenas emociones. Porque si estamos con emociones tóxicas, negativas, vamos a estar con cólera, con ira, todo el día. Y además hay plantas, pues, buenísimas para el hígado, que lo estimulan a las maravillas. Y ya lo conocemos, ¿no? La alcachofa, diente león, cuántas plantas hay. Entonces con ello vamos a conseguir desparasitarnos en forma natural. Si queremos más desparasitante, pues está la sopa verde de los incas, el pay con muña y la hierbabuena como sopa es extraordinaria. Ese es, creo, el desparasitante más completo que hay. Así es. Y bueno, entonces hay tantas inquietudes. A ver, ya, hasta que uno parta. Es decir, cuando parta al trabajo. Antes del desayuno puede tomar como medida preventiva una vez nada más diaria, ¿no? Puede hacerlo. Sí, puede hacerlo costumbre. ¿Por qué? Porque el limón desactiva por lo menos a 10 radicales libres, o sea, moléculas inestables, ¿no? Que oxidan las células. Aparte que es alcalino, alcaliniza la sangre, principio para mantener una salud total en nuestro cuerpo, ¿no? Es colagogo para el hígado también, protector gástrico, bueno, es desparasitante por las semillas, ¿no? Tiene antioxidantes, por eso se dice que el limón cura más de 100 enfermedades. Claro, así es, así es, así es. Ah, qué bien, felicitaciones. Excelente. Si usted ofrece, también para publicitarle, pues, háganos llegar el papelito, restaurante vegetariano, ¿no? Comida natural en el puesto tal. Claro. ¿Dónde es? Así es. Gracias, es un mundo maravilloso. Aplausos aquí pues, para nuestro ángel de luz. No, indudablemente que es una bendición cuando uno comienza a introducirse en el campo de la naturaleza, el campo de la medicina pura, ¿no? Y se va alejando de la montaña de cemento, como piensa, de la vida rutinaria, de la vida artificial, ¿no? Entonces como que el espíritu, las células se llenan, ¿no? Y es satisfacción, ¿no? Porque uno siente otras sensaciones, sencillamente unas sensaciones de más pureza, ¿no? Cuando uno se une con la naturaleza. Ahora, si usted se une con Dios, ya no hay más. Eso es lo máximo ya. Muy bien. Sí, la última, ya para los que no han preguntado. ¿Por qué quema? Está tomando algo caliente, por capaz. Generalmente cuando hay inflamación, ¿no? En el tejido epitelial, en las paredes del estómago, es por muchos motivos. Uno, por reflujos ácidos, o sea, los ácidos, cuando se generan en demasía, suben con el alimento y se siente la quemazón.
Dos, también por demasiada putrefacción intestinal, por mala combinación de los alimentos. Pero generalmente es más por falta de jugos gástricos y exceso de jugos gástricos. Falta de jugos gástricos cuando está penosa la digestión. No hay movimientos que estimulen a la secreción de jugos, que son importantes para degradar los alimentos. Entonces hay que cuidar ese asunto. Entonces tomar su extracto de papa, su extracto de col, sábila, ¿no?, antes de cada alimento. Entonces se comienza nuevamente a mejorar, ¿no? Así es. Bueno, les agradecemos por la conferencia y hasta